Buenos días a México, buenos días a quienes aquí están siguiendo esta señal en cualquier parte del mundo. Bueno, pues una mañana de lunes 26 de noviembre 2018 con muchos temas, asuntos relevantes de los cuales le hablaremos esta mañana. Tendremos un programa pues con asuntos inquietantes como lo que está ocurriendo en la frontera México-Estados Unidos y por supuesto lo que está ocurriendo con el intento de ingresar a territorio estadounidense de la llamada caravana de migrantes. Bueno, de todo esto le hablaremos y más esta mañana de lunes. Gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es un resumen de lo más importante. La Secretaría de Gobernación de México informó que los migrantes que intentaron ingresar a territorio estadounidense de manera violenta serán deportados a sus países de origen. Ayer, alrededor de 500 centroamericanos intentaron cruzar a Estados Unidos por el paso fronterizo del Chaparral, en Tijuana. Previamente había sido cerrada la garita de San Isidro y fue reabierta casi 6 horas después. Integrantes de la patrulla fronteriza lograron repeler a las personas con balas de goma y gases lacrimógenos. Aquí el tema es que las balas de goma y los gases lacrimógenos los lanzaron del territorio estadounidense hacia territorio mexicano. ¿Qué significa eso en términos de la relación México-Estados Unidos? Bueno, pues es parte de lo que hay que analizar. ¿Puede un país hacer esto para frenar la migración que está en este punto territorial en zona mexicana? Pues estas son las imágenes y esto es lo que se escucha. Para quienes siguen esta señal en www.aristeguinoticias.com podrán ver este video y este audio. Para nuestros amigos que están siguiendo la señal a través de Radio Centro, escuche cómo se van registrando los momentos de gran tensión en la frontera México-Estados Unidos. Ya, porque están tirando con goma, señores. Vamos a tener que correr, no cerca. Están tirando bolas, como ustedes podrán ver, con balas, bolas de humo, gases lacrimógenos. Vean ustedes, señores, esto es lo que está arrojando la policía. La secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, advirtió que el gobierno de su país no dudará en cerrar puertos de entrada por razones de seguridad. Previamente, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: sería muy inteligente que México detuviera las caravanas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur. En otro momento de sus comunicaciones del fin de semana dijo: se quedarán en México, en pocas palabras. Olga Sánchez Cordero rechazó que haya un acuerdo entre el próximo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y la administración de Donald Trump para que permanezcan en México los migrantes que solicitan asilo a la Unión Americana. En un comunicado, la próxima secretaria de Gobernación aseguró que el futuro gobierno no considera en sus planes que México asuma la condición de tercer país seguro para la atención de los migrantes centroamericanos o de otros países que se encuentran en territorio de México o para los que lo hagan en el futuro. Una comunicación emitida de manera formal que se titula Respuesta de Olga Sánchez Cordero a The Washington Post, en una papelería que tiene en la parte superior el nombre Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México 2018-2024. En este comunicado del gobierno electo, dice: con relación a la nota que se publica en The Washington Post, la próxima secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, precisa: 1. No existe acuerdo de ningún tipo entre el gobierno electo de México y el gobierno de los Estados Unidos de América, toda vez que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador tomará posesión de su cargo el próximo 1 de diciembre. 2. Para el gobierno electo, lo más importante en el tema de las caravanas de migrantes centroamericanos que se han ingresado a nuestro territorio es la protección de sus derechos humanos y el auxilio que deben recibir para asegurarles alimentación, salud y alojamiento. 3.
El equipo de transición mantiene comunicación constante con las autoridades federales y locales en funciones, en quienes recae la responsabilidad de prestar la ayuda humanitaria a los migrantes y de definir su situación migratoria. Y 4, la próxima administración federal no considera en sus planes que México asuma la condición de tercer país seguro para la atención de migrantes centroamericanos o de ciudadanos de otros países que se encuentran en territorio mexicano, ni para quienes tengan esa intención en el futuro. Es la respuesta que da a lo publicado por The Washington Post este fin de semana por parte del gobierno electo de México. Le informo también que el INAI verificará que la PGR haya cumplido con la ley, verificará que la PGR haya cumplido con la ley de protección de datos personales en el uso de software Pegasus. Por unanimidad, el Pleno del Instituto determinó iniciar un procedimiento de verificación ante la presunción de violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales por el uso de este malware para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. El comisionado Joel Salas precisó que se requerirá a la PGR la documentación y, de ser el caso, se realizarán visitas a las instalaciones de la dependencia o al lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales. De esto también hablaremos hoy ampliamente. 925,168 personas participaron en la consulta nacional de programas prioritarios del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la Fundación Arturo Rosenbluth. De eso también hablaremos esta mañana. Y una nota importante, ¿qué escena? Andrés Manuel López Obrador convocó a las Fuerzas Armadas que lo ayuden a combatir la inseguridad en el país. Durante un encuentro con integrantes del Ejército y de la Marina en el campo militar número 1, al que acudieron los secretarios en funciones de estas dependencias, de la Sedena y de la Marina. A ver si hay imágenes de esa escena, además del tuit. Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, el presidente electo, les manifestó su confianza y respeto. Dijo que por ello serán parte de la futura Guardia Nacional. Bueno, esa futura Guardia Nacional que estará a consulta el próximo 21 de marzo de 2019, según se comprometió el propio presidente electo. Por lo pronto, sobre la Guardia Nacional y su intención de configurarla con Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, ratificó tal postura Andrés Manuel López Obrador este fin de semana con esta imagen rodeado de marinos y militares. Vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Aquí aprovecho también para hacerle un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, porque ha actuado también con mucho respeto. Una vez más, le agradece a Enrique Peña Nieto pues lo que haya que agradecerle según el punto de vista de López Obrador, y bueno, pues de eso también habremos de analizar y detenernos esta mañana. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró su crítica sobre el nombramiento de los llamados superdelegados del gobierno federal en cada entidad del país. Hay que decir que ya han promovido acciones ante la Suprema Corte de Justicia, el PAN, el PRI y otros que se han sumado este fin de semana. Ese tema también hay que registrarlo y seguiremos pues muy de cerca lo que esto significa. Levantamos la voz para decirle, con respeto, señor presidente electo, que no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional. Por congruencia histórica, no podemos permitir que la imposición por medio del mayoriteo legislativo atente
contra la autonomía y dignidad de Jalisco como Estado libre y soberano. Y bueno, pues ante la declaración de Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, de desaparecer los poderes de los estados que no acaten o cumplan lo que determina este diseño del gobierno federal sobre los delegados o superdelegados, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que no se van a cuadrar. Esta fue la expresión. Esa desaparición de poderes se ha advertido en tanto los gobernadores no se cuadren ante los planes del presidente electo, y como nosotros no tenemos ninguna intención de cuadrarnos, es muy probable que seamos los primeros en desaparecer. Bueno, pues una mesa interesante, estaban ahí varios personajes de la vida política mexicana, estaba Jorge Castañeda, Beatriz Paredes, Cuauhtémoc Cárdenas, si no veo mal, estaba también José Ramón Cosío, el ministro de la Corte, que está ya en la parte saliente, ya está a punto de salir de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues esta postura que se asumió este fin de semana en contra de la figura de los llamados superdelegados, promovidos en el diseño de la Administración Pública Federal recientemente aprobada en el Congreso mexicano. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será rehén ni se dejará chantajear por nadie. Se pronunció porque sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dé la última palabra ante los amagos de gobernadores y de los grupos parlamentarios de el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para interponer recursos de inconstitucionalidad. Esto fue parte de lo que dijo. Y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el Poder Legislativo y que tome el Poder Judicial. Es que hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles. ¿Pero mantiene el diálogo con los gobernadores? Sí, claro que sí, hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie. No voy a dejarme chantajear por nadie. Yo nada más tengo un amo y un mandato. El amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir. Muchas gracias. Enrique Peña Nieto es el peor presidente en los últimos 5 sexenios. De acuerdo con Consulta Mitofsky, la encuestadora dice que el actual mandatario es el peor evaluado desde Carlos Salinas de Gortari. En su última encuesta, el 24% aprueba la gestión de Peña Nieto y el 74% la desaprueba. Ninguno de sus antecesores había obtenido tan bajo nivel de aprobación y tanto rechazo en su gestión. El mundo. En Estados Unidos, los incendios forestales de California que mataron al menos 85 personas y dejaron sin hogar a miles, finalmente fueron contenidos ayer, confirmaron las autoridades estatales. El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, unos incendios tremendos, devastadores, en serio, lograron detener en su totalidad el incendio llamado Camp Fire, que es señalado como el más letal de la historia del estado de California. Le informo también esta mañana sobre, bueno, por supuesto, lo que ocurrió en Bélgica. Estamos en la línea telefónica con Florencia Ángeles, nuestra colega periodista en Europa, en París. Y bueno, estamos hablando por un lado del Brexit en Bélgica, por otro lado en Francia, de la reacción muy fuerte, las fuertes protestas por parte de la clase trabajadora en Francia en contra del llamado en México gasolinazo, le llamaríamos en México el gasolinazo, después de que el gobierno de Emmanuel Macron anunció que no reduciría los impuestos al diésel y a la gasolina. Bueno, pues se agudizaron las protestas por parte de los trabajadores en Francia, ya con barricadas cerca del Arco del Triunfo y de Campos Elíseos. Los parisinos mostraron su descontento y ya le piden la renuncia. Eres el campeón del mundo en los impuestos, escribieron en algunos de los cartelones los inconformes.
El Ministerio del Interior dijo que más de 100,000 personas participaron en las manifestaciones de este fin de semana. Y bueno, de esto le preguntaremos a Florencia Ángeles, que se encuentra en este enlace de México a Francia. Por un lado, los gasolinazos, pero antes que los gasolinazos, Florencia, desde luego está lo que ocurrió en Bélgica. Los países de la Unión Europea finalmente aprobaron el acuerdo para el retiro del Reino Unido del bloque europeo. Y bueno, pues el Brexit se consumó, en pocas palabras. Florencia, muy buenos días, saludos desde México. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues efectivamente ya se dio este acuerdo tras 20 meses de negociaciones muy duras, tras, recordemos, varios impases a lo largo de estos 20 meses, pues por fin ayer se logró un acuerdo. Se reunió en una, ahora sí que en una cumbre express, una cumbre que duró 25 minutos por parte de los líderes europeos, los 27 como se les conoce comúnmente, justamente pues para ya firmar este acuerdo del Brexit, por fin, en el que Theresa May, la primera ministra británica, pues consiguió la aprobación de los líderes europeos, porque recordemos que no todos estaban de acuerdo con este acuerdo, Carmen. De hecho, el sábado el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, pues estaba amenazando justamente con vetar su voto a este acuerdo, particularmente por la situación de Gibraltar, donde pues está este acuerdo todavía no muy claro. De hecho, si bien se aprobó el acuerdo, todavía hay algunos puntos por especificar y algunos puntos que están todavía ahora sí que en una zona gris, Carmen, porque por ejemplo, una de los grandes puntos difíciles de esta negociación fue el acceso de los países comunitarios, de los países europeos, a las aguas británicas, justamente para los barcos pesqueros. Theresa May, por su parte, dice, por ejemplo, a su pueblo, a los británicos, que ellos únicamente se van a quedar con el acceso a su mar, al agua, pues para los peces. Y por el contrario, por ejemplo, Macron decía anoche aquí a los justamente a los pesqueros franceses que no, que por el momento hasta el 2020, que va a entrar en vigor ese acuerdo, pues no hay ningún tipo de cambio y que van a estar estas aguas internacionales todavía compartidas y que los países europeos aún van a tener acceso a las aguas británicas. Ahí todavía hay este punto, digamos, de inflexión, digamos, o un área gris. Sin embargo, ya digamos, a grosso modo, el acuerdo ya está firmado, el acuerdo ya está ahora sí que en pie para los 27 países europeos. De hecho, ayer también lo decían los propios líderes Donald Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Paul Juncker, que estaban pues justamente pues tranquilos de una cierta manera por haber logrado este acuerdo, que no era ni un acuerdo positivo ni negativo, que era el único acuerdo posible, Carmen, así tal cual lo dijo Jean-Claude Juncker. Y de hecho escuchemos justamente esta declaración que dio tras la firma de este acuerdo. Este es el mejor acuerdo posible. Invito a los que tienen que ratificar este acuerdo en la Cámara de los Comunes a que lo tengan en cuenta. Este es el mejor acuerdo posible para Gran Bretaña. Este es el mejor acuerdo posible para Europa. Este es el único acuerdo posible. El único acuerdo posible. Y me gustaría agregar una frase sobre los funcionarios que vienen de Gran Bretaña, los que están al servicio de la Comisión. Ninguno será expulsado. Nadie será expulsado.